damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que el Señor nos da de estar aquí, reunidos como pueblo en la casa del Señor. Le damos gracias porque por su misericordia es que hemos venido aquí. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 63 y solamente vamos a leer 2 versículos de la palabra del Señor. El verso 7 y el verso 8 del Salmo 63. Amén. Muy bien, la palabra del Señor dice así, Salmo 63, versos 7 y 8. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos alabamos a Dios porque Él es quien nos socorre en nuestra vida? ¿Cuántos damos gracias a Dios porque Él hasta aquí nos ha sostenido? Cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una necesidad, tenemos esa certeza y esa seguridad y esa confianza de que tenemos a nuestro amado Señor y podemos acudir a Él y Él nos socorre. Él es nuestro socorro. Y porque también dice que su diestra nos ha sostenido. Es por eso que estamos aquí, dispuestos, con corazones dispuestos, levantados para exaltar el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a orar en este momento. Amado Dios y Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Rey amado, Rey vencedor, Papito lindo, en esta hora te damos toda la gloria, todo el honor, Señor, porque tú mereces, bendito Dios, toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, Padre. Estamos aquí tus hijos con corazones agradecidos, con corazones elevados a ti, Señor, para exaltar y bendecir tu bendito nombre. Gracias, precioso Dios, porque por tu gracia y tu favor estamos aquí, porque tú nos has ayudado, Señor, durante toda la semana, durante todos los días de nuestra vida, minuto a minuto, Señor, segundo a segundo, has estado a nuestro lado, sosteniéndonos con tu gracia y tu favor, Señor. Gracias porque eres tú que en todo momento tú nos socorres. Bendito sea tu nombre. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques en esta mañana, que exaltes tu nombre, Señor. Queremos ponerlo bien en alto, bendito Rey. Gracias, Dios de la gloria. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. ¿Y cuántos dan un aplauso alabando al Señor en esta hora? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amamos todo de ti. Tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Amén. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y con un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. En esta oportunidad quiero que me acompañe en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, un tema muy conocido, muy importante también en la vida, ¿no?, también del Señor Jesús, cuando Él comenzó, ¿no?, también como parte de su ministerio, ¿no?, de enseñar, ¿no?, el reino de Dios, cómo opera, ¿no?, el reino de Dios, el mundo espiritual del Señor. Y Él usó de muchas parábolas, ¿no? Esa parábola es una metáfora extendida que tiene que ver, ¿no?, con una comparación. No se comparan con cosas vividas que nosotros conocemos para poder dar una enseñanza espiritual. Entonces el Señor Jesús, como uno de esos métodos, Él usó muchas parábolas, muchas metáforas, ¿no? Él habló y dijo, pues, ¿no?, nosotros somos la luz del mundo, por ejemplo, ¿no? Somos la sal de la tierra, ¿no?
Entonces usó ese tipo de metáforas para darnos a entender, ¿no?, la importancia de que la iglesia o un hijo de Dios cumple, ¿no?, en este mundo. Entonces él usó de una parábola aquí en este pasaje, en el capítulo 13, que voy a dar lectura desde el versículo 3 al versículo 9. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 3 al versículo 9. Dice la palabra del Señor: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por estar aquí en tu casa. Y queremos, Señor, ahora al leer tu palabra, seas tú enseñándonos, Señor, redarguyéndonos, instruyéndonos, corrigiéndonos. Gracias, bendito Dios, gracias, Espíritu Santo de Dios, que tú habitas en nuestro corazón y que tú haces la obra en cada vida. A ti nos sometemos y te damos la honra y la gloria en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aquí encontramos, bueno, 4 tipos de terreno, ¿cierto? Y cada terreno, ¿no?, tiene una característica muy en particular. Luego, después, más adelante, el Señor explica esa parábola a sus discípulos, ¿no?, del 18 al 23 que vamos a estar viendo. Pero antes de entrar, ¿no?, a la profundidad de la palabra, a veces nos preguntamos y vemos una realidad, o hemos experimentado esto también en nuestra vida, de que vemos personas que están totalmente alejadas de Dios. Personas que realmente no tienen ningún temor hacia Él, personas que son indiferentes, ¿no?, a las cosas espirituales, ¿no?, o todo acerca de Dios. Vemos este mundo ahora con este tema, ¿no?, de la globalización, ¿no?, que esto viene ya del siglo pasado. Hay una profundidad espiritual también ahí que como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado y estar siempre atentos, ¿no?, percibiendo cómo se está moviendo el mundo actualmente. Nosotros como hijos de Dios no podemos desconectarnos, ¿no?, de la realidad en que nosotros vivimos en nuestro planeta, y hay cosas que están sucediendo, ¿no?, a nivel mundial que está afectando, ¿no?, a la iglesia del Señor. Y hay que tener mucho cuidado en esto porque Dios, como mencioné, Él nos ha levantado, ¿no?, como la luz del mundo. Dios nos ha levantado a la iglesia justamente, ¿no?, para poder compartir el reino de Dios, poder compartir su palabra, poder compartir el mensaje de las buenas nuevas. Y esta es responsabilidad de los hijos de Dios, es responsabilidad de la iglesia que el Señor Jesús le instituyó, ¿no?, dando su vida por ella, el cual, como dice en Efesios 5, ¿no?, Él la amó, la sustentó, la cuidó. Entonces, esto es muy importante, hermano, no podemos desconectarnos, tenemos ahora con esto de las redes sociales como parte de la globalización, nosotros podemos informarnos acerca de cómo se está moviendo el mundo, cómo está operando, ¿no?, esos sistemas que van en contra, ¿no?, abierta de la palabra de Dios, que van en contra abierta, ¿no?, de Dios mismo. Entonces nosotros no podemos caer en esto. Y justamente esta parábola habla de ese tipo de personas, personas que realmente están apartadas, lejos, y que están a través de este sistema, ¿no?, de por medio de la globalización tratar de ir en contra de todo lo que tiene que ver
con el Señor. Ustedes ya son testigos de esto. Vemos, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? Todos estamos parte de la globalización, estamos conscientes, ¿no?, de este virus. Inmediatamente, ¿no?, en un ratito hemos podido, ¿no?, a través de la globalización, ¿no?, de la comunicación, la conexión, el mover de la gente a través del mundo de una facilidad, ¿no?, tremenda. Hemos visto cómo este virus, ¿no?, en una forma rápida, ¿no?, ha contagiado todo el mundo, ha cambiado prácticamente la vida del mundo en un ratito, ¿no? Cuando nosotros empezamos este año, nunca imaginábamos que íbamos a estar en esta situación. Entonces las cosas sucedieron de un momento a otro así rápidamente, ¿no? Entonces, como parte de este sistema, entonces vemos cómo se levantan, ¿no?, movimientos, ¿no?, que abiertamente nos afrentan, ¿no?, los principios de la palabra del Señor. No voy a entrar en muchos detalles porque ustedes somos conscientes de esta realidad que nosotros estamos viviendo y no es el tema que quiero profundizar, solamente estoy haciendo una introducción de la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, otra manera en que la globalización, ¿no?, está controlando, ¿no?, a las personas es, por ejemplo, las estadísticas de la muerte. Hace ya varios 2 meses atrás en una prédica, yo les compartía casi al principio que va a llegar un momento en que ya las muertes no van a tener sentido en nuestra vida. Las muertes ya van a ser parte de una estadística, ya no vamos a tener, ya no nos vamos a sorprender por las muertes que este virus está llevando a la gente, ¿no?, a la eternidad. Y a veces ya no le damos la importancia y lo tomamos como una simplemente estadística, ¿no? Oh, murieron tanto, ¿no? Murieron aquí. Y nos preocupamos por este virus. Pero hay otras muertes que nosotros no estamos considerando también como parte de la realidad que se está viviendo en el mundo. Por ejemplo, los abortos. Usted sabe que los abortos es lo que ocasiona más muertes a nivel mundial que el coronavirus. Solamente para darle una referencia, los 2 primeros días de este año, 1 y 2 de enero, murieron 250,000 niños en aborto. 250,000 niños en 2 días. Sume eso, hermano, estamos hablando como cerca de 20 millones que mueren niños a causa de esto. Y sin embargo no nos escandalizamos, ¿no es cierto? Lo tienen oculto. ¿Sabían esto ustedes? ¿Salen en las noticias? ¿Por qué? Porque todo este sistema está controlado justamente, como dice la palabra, todo este sistema está controlado por el diablo. Y ocultan aquellas cosas para que la gente viva engañada. Pero la iglesia no puede vivir engañada. Y lamentablemente hay personas que están en la iglesia y que están engañadas. Vemos, por ejemplo, personas que ante una necesidad llegan a la iglesia por una enfermedad o un ser querido que está grave, una situación económica. Gente que viene a la iglesia y su vida aparentemente no se consagra a Dios, no dispuesto no a predicar la palabra, venir todos los domingos, inclusive todos los días, gente que hasta quiere dejar el trabajo para venir a la iglesia. Pasa un poco de tiempo, la gente logra lo que requerían y se desaparecen de la iglesia y se alejan de Dios. Personas que llegan a la iglesia, que aparentemente tienen, como dice la palabra, apariencia de piedad, gente que son religiosas muchas veces, que vienen a los domingos, ¿no?, dan sus ofrendas, dan sus diezmos, ahí le gusta participar, pero a la vez está coqueteando con el mundo, a la vez está
envolviéndose en las cosas de este sistema, viviendo doble vida. Una vida en la iglesia y una vida en el mundo. Como hay otros hijos de Dios que sí están comprometidos, como se dice, al 100%, en la iglesia, fuera de la iglesia, en todo lugar, dan evidencias por sus frutos que son hijos de Dios. Y justamente Dios hablando acerca de esta realidad que nosotros enfrentamos y por la cual nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que observar primeramente en nuestra vida, ¿cómo estamos nosotros? ¿En qué grupo de personas estamos nosotros? ¿Cómo está tu vida? Entonces, el propósito es que a la luz de la palabra de Dios, si es que estamos fallando, poder arrepentirnos y tomar la senda que Dios quiere. Para lo que estamos y hemos entendido el propósito de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué más Dios está demandando en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos, como parte del plan de Dios, no caer, ¿no?, en el enfriamiento espiritual, sino más bien estar fervientes en el Espíritu, fervientes en el Señor para seguir lidiando esta batalla? Estamos en una batalla espiritual. La Biblia dice que la maldad se multiplicará, pero cuando abunda el pecado, que dice la palabra de Dios, sobreabunda la gracia. ¿Y en qué momento va a sobreabundar la gracia? Cuando la iglesia se levanta. Aunque sabemos que la maldad va a levantarse, pero el poder de Dios se va a manifestar a través de la iglesia, a través de tu vida, a través de mi vida. Y necesitamos hombres y mujeres verdaderamente comprometidos con Dios, que no estén desconectados de la realidad y del propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Y se llama la parábola del sembrador, pero yo quiero, recuerde que la palabra, ¿no?, aquí habló acerca no, el Señor no le puso título, ¿no?, sino comenzó a mencionar nomás, aquí el sembrador salió a sembrar, ¿no? Usted ve el título, la parábola del sembrador, esos son los traductores que le han puesto títulos, ¿no?, para poder agilizar la lectura, pero usted le puede poner el título que usted quiera, ¿no es cierto? Yo le pondría, ¿no?, la parábola de las tierras, ¿no? La parábola de la tierra. También, porque vemos 4 tipos de tierra, ¿no? Dice el Señor que había un tipo de tierra que era, dice que cuando el sembrador, ¿no?, salió a esparcir las semillas, ¿no?, en la tierra, obviamente de que los discípulos de aquel entonces, ellos sabían de qué se trataba, porque era parte de su vivencia, donde ellos iban, ellos podían ver, ¿no?, a un agricultor, ¿no?, con su forja, ¿no?, ahí, metiendo, ¿no?, la mano, ¿no?, en el bolso para sacar las semillas y esparcirlas, ¿no? Obviamente que en ese terreno hubo 4 tipos de terreno, ¿no? Dice que había un camino, que obviamente si es un camino, es una tierra que está bien transitada, ¿no? Y cuando se transita, ¿no?, sobre una tierra, ¿qué es lo que pasa? Se endurece. Entonces no hay forma para que la semilla pueda ingresar a ese lugar, porque queda expuesta la semilla y, como dice la palabra, las aves se las llevan, ¿no es cierto? El segundo terreno dice que es un terreno que está con piedras, ¿no? Imagínense, ¿no?, tierra y piedra. Dice que se tira la semilla, pero las piedras que están ahí no dejan que la semilla crezca. Entonces la semilla queda corta. Entonces viene el sol, obviamente, y se seca rápidamente porque no tiene profundidad de raíces. La vida de una planta son las raíces, porque a través de la tierra, ¿no?, y del agua es donde se nutre la planta. Pero hay otro que dice que fue sembrado, dice, entre espinos, entre hierba mala o no, una planta que
que no es la que se estuvo sembrando, pero dice de que cuando crece esa planta, dice que los espinos, dice, ahogan, o sea, no la deja crecer, porque las otras no ahogan esa planta. Pero dice que hay una semilla que cayó, dice, en buena tierra. Y dice que la que cayó en buena tierra, dice, produjo fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. Aleluya. Hermanos, ¿cuál es la tierra en que nos encontramos? O amigo que tú no estás viendo, ¿cuál es la tierra? ¿La del camino, la de piedras, la de espinos o la buena tierra? Entonces Jesús comenzó él a explicar la tierra que era del camino, esa tierra dura. Y él lo explica justamente ahí en el versículo 19 de este mismo capítulo de Mateo 13. Dice ahí la palabra. Cuando alguno dice, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Entonces ya estamos viendo que Dios está identificando la semilla como la palabra de Dios. ¿Dónde está la semilla? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a producir fruto en la vida de una persona? Entonces Jesús ya está identificando. Entonces podemos ver la importancia de la palabra. Dice que esta palabra cuando llega a una persona, o a este tipo de personas que es del camino, dice de que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué, hermano? Porque no tiene profundidad. Hay gente que escucha, todo el mundo en este tiempo sabe de Dios, sabe de la existencia de Dios, aunque lo nieguen. A través de la globalización, ¿quién no ha escuchado de Dios? Pero son gente que se le siembra la semilla y dice que el enemigo arrebata esa semilla. ¿Por qué? Porque su corazón está duro. Es fácil para que la palabra, como dice, no rebote en ese corazón. Fíjate que Dios está hablando de el enemigo, está hablando de Satanás, que está operando, obviamente, en esas personas. Y nosotros como hijos de Dios, como la iglesia, el pueblo de Dios, tenemos que considerar este aspecto, esta batalla espiritual que nosotros estamos enfrentando. Estamos en una constante guerra espiritual, mis queridos hermanos. No podemos descuidar eso, esa es la realidad. Como hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Por qué hablé de la glorificación? Justamente para entrar a este tema. Para podernos apropiar de la victoria de nuestro Señor Jesús. Para podernos apropiar que en Jesús podemos lidiar esta batalla. No en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Entonces no es para traerle temor, preocupación, sino para desafiarlo. Para que nos sintamos desafiados de que en el nombre del Señor Jesús podemos lidiar con esta batalla que enfrentamos, con esta globalización, con este sistema que va en contra de la palabra de Dios. Nosotros somos pro vida, en contra del aborto, en contra del matrimonio entre hombres del mismo sexo, en contra de todos esos tipos de ideologías que van en contra de la palabra del Señor. Y somos nosotros la iglesia que tenemos que proclamar la verdad, porque el mundo está engañado por este sistema, por el diablo. Y mucha gente que viene a la iglesia lo está también, porque la palabra del Señor aquí nos está enseñando. La semilla es la palabra del Señor.
Este tipo de personas, recuerden que el Señor dice el que tiene oídos para oír, oiga. Este tipo de personas no responde nunca al mensaje del Señor. Es un oyente que no responde. Es un oyente que escucha la palabra, pero tiene falta de entendimiento. No hay arrepentimiento en su corazón, no hay culpa, no hay vergüenza acerca de las cosas de Dios, de la demanda de Dios. Está totalmente opuesto a las cosas de Dios y siguiendo las artimañas del enemigo. Recuerden lo que Pablo habló en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, le cegó, dice, el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya en ese tiempo ¿no? Y por eso que Jesús también lo mencionó. El diablo está siempre operando, teniendo el entendimiento entenebrecido. Este tipo de personas, hermanos, están obviamente alejadas de Dios. Hay el oyente superficial, aquel que fue sembrado, ¿no?, en pedregales. Eso lo vemos la respuesta en el verso 20. ¿De qué está hablando este tipo de persona? Dice que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, dice, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso es lo que pasa. La vida cristiana es una vida de mucha bendición, pero de muchas luchas. Y las personas que vienen solamente con su sentimiento, no vienen realmente de corazón, solamente se dejan llevar por sus sentimientos, por su pasión, se emocionan, no del obrar de Dios, pero ante un problema, una dificultad, fácilmente se vuelven al mundo, ya no regresan, se alejan. Por eso que los que tienen tiempo, ¿no?, en el Evangelio, ustedes pueden notar, ¿no?, que cuánta gente viene a la iglesia, pero así mismo cuánta gente viene, gente se va. Porque no hay profundidad de la palabra, la gente se emociona. ¿No viste esas iglesias grandes, no?, que la gente llega emocionada? Dan un tiempo, pero después se desaparecen. Y es un círculo. Que si, imagínense, todas esas personas que llegaran a la iglesia y permanecieran en ella, estaríamos hablando del 80% de la población mundial. Pero solamente somos el 15% de la población mundial. Esa es la realidad. Este tipo de personas, como dicen, son personas que manifiestan un entusiasmo emocional a la respuesta, ¿no?, del mensaje del Señor. Pero como es superficial, puede aceptar la salvación, pero todo está solamente en su mente, solamente está en su emoción, porque si no, hubiera permanecido. ¿Por qué no permanecieron? Porque justamente no tienen profundidad de raíz en su corazón. Son gente que, como hemos dicho, están un tiempo en la iglesia y luego desaparecen. Hay el oyente que es mundano, ¿no? Aquel oyente que, como dice el otro tipo de tierra, ¿no? Ahí lo vemos en el versículo 22. Dice que fue sembrado entre espinos,
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Wow. Y este también es un grupo muy grande que llegan a la iglesia del Señor. Dice que este tipo de personas son los que llegan no tan entusiasmados en el primer amor del Señor. Son personas que se comprometen, que son fieles, que están viniendo aquí a la iglesia muchas veces o en otras congregaciones. Pero dice que el afán de la vida. ¿Cuál es el afán de la vida? ¿Cuál es el afán de la vida? El Señor ya lo dijo anteriormente en el capítulo 6, ¿no? Comida, vestido, bebida, ¿no? Economía, ¿no? De acuerdo al sistema, ¿no? Estamos en un sistema económico, ¿no? Entonces, ese es el afán. Y estamos hablando que la gente lucha, se preocupa y eso está bien. Pero el problema es que tanto es su preocupación de este tipo de personas, de que reciben la palabra con alegría, pero dice el afán, las preocupaciones, ¿no?, de este sistema hacen de que te estén ahogando, te estén alejando de las cosas del Señor. ¿Qué otra cosa? Ahí dice el Señor, ahí lo dice. ¿Y el engaño qué? De las riquezas. ¿Por qué el Señor mencionó el engaño de las riquezas? Y el Señor ya había hablado en muchas oportunidades, ¿no? Pablo en 1 Timoteo 6:10, él dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Juan también en su primera carta, en el capítulo 2 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos, ese tipo de personas están tan preocupados, tan aferrados a este sistema del mundo, que no operan en fe, no operan en confianza en el Señor. ¿No dice la palabra que el justo por la fe vivirá? ¿Cómo tiene que vivir el cristiano? Es por fe. Esa es la vida del Hijo de Dios. Tenemos que caminar con fe. ¿Y fe en qué? En la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que sin fe es imposible agradar al Señor. La fe, hermano, es parte vital de todo hijo de Dios. Si tú no tienes fe para confiar en las promesas del Señor, si no tienes la confianza para que en las pruebas Dios pueda usar tu vida y puedas operar en fe, entonces ¿de qué estamos hablando? Como ha pasado. La iglesia también ha sido probada durante este tiempo. Y sigue siendo probada. ¿Dónde está tu fe? En las promesas del Señor. ¿Dónde está tu fe para ser obediente a la palabra de Dios? El sistema de este mundo te aleja de tu confianza en el Señor. No, ya no hay trabajo. ¿Cómo voy a suplir mis necesidades económicas? Primero tengo que ver lo mío. ¿Y el Señor dónde queda? ¿Se dan cuenta?
cómo Dios opera, cómo obra en los hijos. Entonces, este tipo de personas están agobiadas por el sistema de este mundo. El Señor dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, hermanos, es un engaño si es que tú no pones tu confianza en el Señor. Si es que tú no pones tu fe en el Señor y confías que Dios es nuestro proveedor. ¿O acaso cuando Dios estableció el diezmo, las ofrendas, era para que suframos? No, era para que operáramos en fe. Porque a través de esos recursos Dios va probando tu corazón, qué tanto tú confías en el Señor. Pero lamentablemente hay personas que por el engaño de este mundo, entonces ahogan la palabra. Ya no reciben la palabra tal como es. Tratan de buscar, no excusas. Tratan de acomodar muchas veces la palabra a su conveniencia. Y no nosotros, más bien, acoplarnos a la palabra de Dios, someternos a la palabra de Dios, a sus enseñanzas. Queremos transgiversar la palabra del Señor. Y este tipo de personas, hermanos, son gente que están siendo engañadas por Satanás. Ahí está lo que el Señor dice. Con el tiempo, este tipo de personas descubrirá que su amor por el mundo y su identificación con la palabra de Dios no pueden coexistir. No hay armonía, no puede haber armonía con personas que están siendo gobernadas por este sistema con la palabra de Dios. No puede haber, va a haber una contradicción ahí, va a haber un choque, a tal punto como el Señor dijo, no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro, no puedes servir a Dios y a las riquezas, el Señor dijo. ¿Por qué, hermano? Porque nos distraemos, eso es lo que pasa. Estamos viviendo tiempos difíciles, como le dije al principio. El objetivo de este mensaje es que nos arrepintamos y tomemos el camino. Si hemos sido engañados por Satanás, repréndelo en el nombre de Jesús. Arrepiéntete, entrega tu corazón al Señor y Dios va a hacer la obra en tu vida. Él te va a usar. Él es maravilloso. Él es poderoso, amén. Así que Dios sabe cómo está tu corazón, sabe cuál es tu vida. Y me estoy dirigiendo al pueblo de Dios, no solamente de acá, sino a todos los que nos están oyendo. Es tiempo de que retomemos. Nuestro Dios es un Dios tan bueno, tan maravilloso, es un Dios de oportunidades, que mientras el Señor no venga, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y retomar la senda del Señor. Ya no estés preocupándote por el pasado, por lo que no hiciste o hiciste. Mira hacia adelante. De ahora en adelante. Dios quiere que seamos buena tierra. Amén. ¿Y cuál es ese que es de buena tierra? Dice que, más el que fue sembrado, dice, en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Por eso que en Mateo capítulo 7 ya Jesús había hablado del fundamento, ¿no? Aquel que construye su vida, ¿no? De dos tipos de personas, en la arena. Dice que este tipo de personas, dice que no ponen por obra la palabra de Dios. No oyen la palabra del Señor. Por eso que el Señor siempre usa, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero dice que el que fue levantado sobre la roca, que es Cristo,
Puede venir cualquier dificultad en nuestras vidas, pero vamos a permanecer. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que oyen la palabra. Mire lo que dice. En todo, fíjate, en los 4 tipos de personas en que hemos estado aquí, dice que todos oyeron la palabra. Todos oyeron la palabra, pero todas la recepcionaron diferentemente. Los 3 anteriores dicen, oyeron la palabra, pero dicen, no la entendieron. No entendieron la palabra. Pero el que cayó en buena tierra, dice, también oyó la palabra, pero la entendió. Aleluya. No solamente basta conocer la palabra, sino entenderla. ¿Y quién te va a dar ese entendimiento si no es el Espíritu Santo de Dios? Es la misma palabra que nos va a dar el entendimiento. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, entonces vas a actuar en base a ella. No en lo que las personas te puedan decir o lo que este sistema te puede brindar. Te vas a conducir de acuerdo a los principios de la palabra. Y este tipo de oyentes, ¿no?, que son receptivos a la palabra del Señor, son hombres que son fructíferos. El fruto espiritual, hermano, es el resultado, ¿no?, de una persona consagrada al Señor. Dios quiere que nosotros, hermano, desarrollemos el fruto del Espíritu, como dice en Gálatas 5. Ese fruto tiene que crecer en nuestras vidas. Frutos de justicia, como Pablo habló a los filipenses, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Como dijo en Colosenses, ¿no?, llevar frutos y crecer en ella. Porque separados del Señor no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Como dice ahí en Juan 15, ¿no?, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Que separado de mí nada podemos hacer, ¿no? Entonces, hermano, seamos buena tierra. Tú eres buena tierra. Prepara tu corazón para que con sinceridad de corazón recibas la palabra. Para que puedas retomar la senda de tu vida y tú seas una bendición en las manos del Señor. Para que tu vida sea fructífera al 100, al 60, al 30. Cuando estamos hablando, hermano, del 100, estamos hablando de 10,000 veces más. 3,000 veces más. Esa es la vida del cristiano, hermano. La vida del cristiano no es simplemente no uno y uno, no. La vida del cristiano es 1, 100. Aleluya. Esa es la vida del cristiano. Somos gente bendecida por el Señor. Y tenemos que vivir de esa manera. Porque así tu vida va a ser bendecida, tu familia va a ser bendecida, la iglesia va a ser bendecida, este mundo va a ser bendecido. Necesitamos hombres y mujeres que sean buena tierra para recibir la palabra. La palabra de Dios siempre va a venir a nuestras vidas y nuestro corazón, que es nuestra tierra, que es la receptiva a la palabra de Dios, siempre tiene que estar preparada, hermano. Que nada de estas cosas del mundo, los afanes de la vida, ¿no? Como dice el Señor, ¿no?, este mundo, este sistema de mundo, malogre tu tierra, sino que tú estés siempre preparado.
y para que estemos preparados, para que esa tierra siempre esté preparado para podernos nutrir de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que vivir una vida consagrada al Señor, una vida alejada del pecado. Una vida donde el Señor siempre tenga la preeminencia, tenga la prioridad. Y eso es, hermanos, todos los días de nuestra vida. Tenemos que estar atentos. Me gustaría que la iglesia, los hermanos, estemos atentos de cómo se está moviendo este mundo, este sistema, cómo Satanás está operando. Nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que es necesario que en este tiempo, si tu corazón está preparado, está dispuesto, tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios ahora tiene que cumplir un papel muy importante en nuestras vidas para no distraernos y ser engañados por este sistema, por este mundo que está atacando fuertemente, hermano. Todo aquel que se levanta para glorificar el nombre de Dios, este mundo quiere callarlo de una u otra manera. No quieren que hablemos de Dios, no quieren que declaremos el pecado, que denunciemos el pecado, quieren callar a la iglesia de Dios y nosotros somos los llamados a denunciar el pecado. Somos nosotros, hermanos. Vivimos tiempos difíciles, aun cuando estamos ahorita, ¿no?, en este distanciamiento social. Usa todos los recursos que estén a tu alcance para que nosotros, hermanos, podamos ser buena tierra y poder, hermanos, predicar este precioso evangelio, la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que sobreabundar sobre el pecado. Amén. No podemos conformarnos. Declarémoslos en las oportunidades que tengamos, hermanos. Si ahora estamos conectados, ¿no?, globalmente con las redes sociales, usemos las redes sociales para predicar la palabra de Dios. Deja al mundo que pelee en las redes sociales. Deja al mundo ahí que critique. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que bendecir. Somos los hijos de Dios a dar buena palabra. Yo ya anteriormente les he aconsejado que los hijos de Dios no estamos para pelear, para estar discutiendo en las redes sociales. Estamos nosotros para bendecir, para dar buena palabra siempre. Y pon la palabra, hermano, la palabra es gratuita, no tiene autoría. Si hay una palabra, cópiala y ponle ahí. ¿Quién te va a decir que no? Mi esposa, por ejemplo, pone todos los días ahí versículos y yo ahí copio de ella y lo pongo ahí en mi página. Y muchos lo comparten, que gloria a Dios que lo compartan. Y si no quiere que salga mi nombre, el nombre de mi esposa, ahí puede usted copiar ese versículo y ponerlo como suyo. Amén, gloria a Dios. Nosotros no nos vamos a molestar. Ay, que yo he trabajado para hacer ese versículo. No, hermano, la palabra de Dios tiene que correr. Ponga la palabra de Dios, necesitamos este mundo, hermano. Tienes contacto, tienes redes, aprovechemos todas las redes. Los muchachos conocen más de las redes sociales, ¿no?, que uno que ya está en una edad grande, mayor, pero aprovechen, hermano, siempre bendigan. La palabra de Dios que corre, hermano, que corra. Aprovechemos esta globalización para poder predicar la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué el video? ¿Por qué la transmisión en vivo? Porque esta palabra no solamente está llegando aquí, en este estado, está llegando a diferentes partes del mundo, a diferentes países. La palabra de Dios está siendo predicada, está siendo bendecida. Gente, mucha gente, amistad de nosotros, familia, que no conocen de Dios, están conociendo de Dios, han rendido sus vidas al Señor. Esperan con ansia, ¿no?, el versículo, la palabra de Dios, este mensaje, los martes que tenemos culto de oración, los jueves el estudio de la palabra, con ansia, gente que está con hambre y sed,
del Señor. Y tenemos que nosotros predicarle. Aprovechen, hermano. Hay otros que dicen, no, que eso es de Satanás. No, hermano, este sistema es así, es de Satanás. Más bien nosotros, como hijos de Dios, en la sabiduría de Dios, aprovechemos para contrarrestar esa maldad con la palabra de Dios. Seamos buena tierra, hermano. Retomemos las cosas de Dios. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Mientras el Señor no venga o nos lleve a su presencia, retomemos las cosas de Dios con valentía, ¿no? Y informémonos también para que nosotros podamos contrarrestar también esto, porque si no nos informamos, fácilmente pues vamos a poder ser engañados, ¿no es cierto? Entonces, informémonos primeramente con esto, ¿ok? Nutramos de la palabra de Dios, de la semilla, la palabra de Dios, y también estemos siempre en constante observación, cómo se está moviendo el sistema, para que nosotros también estar preparados y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Amén, hermano. Así que seamos buena tierra. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias, bendito Señor. Queremos agradecerte por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, y gracias por mis hermanos, por lo que están aquí presentes en esta mañana, por lo que nos están escuchando a través de esta transmisión en vivo, o están atentos, Señor, a tu obrar, que tú puedas, Señor, tocar sus corazones. Y yo sé que ya lo has hecho, Padre, pero te pido, Señor, que haya arrepentimiento, que podamos retomar, Señor, la senda que tú nos has trazado a cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, que estamos en una lucha constante. Muchas veces no todos respondemos en la misma medida, pero siempre tú eres un Dios tan bueno, tan maravilloso, que nos das la oportunidad para retomar y encaminarnos, Señor, en la senda que tú deseas. Señor, queremos pedirte perdón si te hemos fallado. Si alguien que en esta mañana ha entendido tu mensaje, Señor, que puede entregar su vida a ti. Que sea buena tierra, que reciba, Señor, tu palabra. No como la del camino, ni pedregales, ni entre espinos, sino en buena tierra. Y, Señor, que estas vidas, Señor, sean usadas poderosamente para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, queremos que tú puedas suplir toda necesidad, que tú puedas abrir puertas muy grandes, Señor, para tus hijos de trabajo, Señor, que tú puedas traer salud para aquellos que están enfermos, para que tú puedas traer también consuelo para aquellos que están sufriendo, Señor, o que han perdido a un ser querido. Desde aquí, Señor, oramos también por sanidad, para que tú puedas, Señor, lidiar con ellos, Señor, en este tiempo tan difícil que estamos pasando, Señor, con este virus, pero a la vez, Señor, confiados en que tú tienes el control y que tú vas a protegernos y ayudarnos también. Bendice, Señor, a tu pueblo, te damos las gracias, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos que nos han estado siguiendo aquí por online, y lo esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, y también el día martes, que tenemos culto de oración a las 8. Si tienen alguna petición de oración, por favor háganlo con tiempo para el ministerio de oración estar orando. Y el jueves, que tenemos estudio bíblico, que estamos con un tema muy precioso que hemos empezado acerca de la iglesia. Así que le esperamos en esta semana, y que Dios le bendiga. ¿Okay?